Buen día profesor, buen día compañeros. Mi nombre es Carrito Aparcana y en este video desarrollaré desde cero un modelo en KDSIM utilizando los temporizadores, los reles térmicos, los motores trifásicos, cumpliendo con los requisitos propuestos por su persona, con el objetivo de mostrar paso a paso cómo armar y programar y simular el funcionamiento de este circuito, explicando cada componente y la lógica de escalera, verificando que los motores y temporizadores trabajen correctamente. Como el paso 2, seguiremos presentando los componentes de la PLC. Pues uno de los componentes principales son la PLC con el controlador lógico programable, otro sería el módulo de entradas y salidas, otro sería los dos motores trifásicos, como también eh, el componente de los reles térmicos para protección, los contactores, pulsadores de inicio y parada de emergencia y los temporizadores. Todos esos elementos son los componentes que se usan en una PLC en cada SIM. Como paso 3 es la configuración del espacio del trabajo. Comienzo ajustando el área de trabajo en el simulador, configurando la ventana a un tamaño adecuado para visualizar todos los elementos. Ahora, procediendo a contactar la fuente de alimentación a una PLC y al módulo de entradas y salidas, asegurando que tanto los polos positivos como polos negativos estén correctamente conectados como vimos en clases anteriores. Armando el circuito de potencia. Primero, en primer paso tengo que colocar los dos motores trifásicos, como ven en la pantalla. A cada motor le hacen un relé térmico que servirá como protección ante sobrecargas. Luego de ello agrego los contactores necesarios para controlar el, el encendido y el apagado de los motores. Finalmente conecto la alimentación trifásica a los motores usando los cables adecuados y nombro cada motor como motor 1, motor 2 para poder identificar fácilmente durante la simulación. Como el punto 5 sería agregando los pulsadores y entradas. Añado los pulsadores, uno para el arranque, otro para la parada de emergencia. Estos se conectan a las entradas de la PLC. También agrego las bobinas para controlar cada contactor, representando el accionamiento del motor. Como paso 6, seguimos programando la lógica de la escalera, ¿no? Al presionar el pulsador de inicio, el motor 1 se enciende por 5 segundos, controlando al primer temporizador. Luego, pasando los 5 segundos, el motor 1 se apaga automáticamente y se enciende el motor 2 por otros 10 segundos más, usando un segundo temporizador. Para esto, configuro los bloques de SEC y RESET, contactos normalmente abiertos y cierres, siguiendo la lógica de la escalera tradicional. Ahora, continuando con el proceso, seguiremos programando la lógica de la escalera. Primero voy a la sesión de programación de la PLC, comienzo agregando el primer contacto normalmente abierto, que será activado por el pulsador de arranque. En la simulación, este corresponde a la entrada de 10.0. Puede cambiar el número según tu simulador, pero siempre dilo. En el otro punto sería agregar un bloque de SEC para activar la bobina de contactor de motor 1. Este contacto está vinculado a la salida Q00. Así, cuando presione el pulsador en inicio, el motor 1 se encenderá.
El otro punto sería, ahora inserto un temporizador TON delay, que lo pongo a un tiempo de 5 segundos. Este temporizador también será activado por la misma entrada de 10.0. Al finalizar el tiempo del temporizador, agrego un bloque de reset para el motor 1 y un sec para el motor 2, que están conectados a las salidas Q0.1. Y para el motor 2 coloco otro temporizador, que sería el TON, pero ahora le agrego los 10 segundos. Cuando finaliza ese tiempo, se hace un reset al motor 2 y la secuencia térmica. También programo un contacto normalmente cerrado correspondiente a la entrada del 10.1, que será el pulsador de parada de emergencia. Si presiono este pulsador, ambos motores se apagan inmediatamente. Y continuando con el paso 7, es la ejecución y prueba de la simulación. Ahora ejecuto la simulación, presiono el botón de inicio y verifico que el motor 1 se encienda y el temporizador cuente con 5 segundos. Tras ese periodo, el motor 1 se apaga y se activa el motor, el cual permanece encendido 10 segundos adicionales. Finalmente, ambos motores se apagan, completando la secuencia automatizada. Y por último, con esto se completa el armado de la simulación del modelo propuesto, logrando automatizar la secuencia de encendido y apagando los motores, usando temporizadores y relés térmicos. Recomiendo siempre revisar cada bien conexión y probando la simulación de varias veces para asegurar el correcto funcionamiento. Muchas gracias, profesor. Buen día, profesor, buen día, compañeros. Mi nombre es Carlito Aparcana y en este video desarrollaré desde cero un modelo en CADESIP utilizando los temporizadores, los relés térmicos, los motores trifásicos, cumpliendo con los requisitos propuestos por su persona, con el objetivo de mostrar paso a paso cómo armar y programar y simular el funcionamiento de este circuito, explicando cada componente y la lógica de escalera, verificando que los motores y temporizadores trabajen correctamente. Como el paso 2, seguiremos presentando los componentes de la PLC. Uno de los componentes principales son la PLC con el controlador lógico programable. Otro sería el módulo de entradas y salidas. Otro sería los dos motores trifásicos, como también eh, el componente de los relés térmicos para protección, los contactores, pulsadores de inicio y parada de emergencia y los temporizadores. Todos esos los elementos son los componentes que se usa en una PLC en cada SIM. Como paso 3 es la configuración del espacio del trabajo. Comienzo ajustando el área de trabajo en el simulador, configurando la ventana a un tamaño adecuado para visualizar todos los elementos. Ahora, procediendo a contactar la fuente de alimentación a una PLC y al módulo de entradas y salidas, asegurando que tanto los polos positivos como polos negativos estén correctamente conectados, como vimos en clases anteriores. Armando el circuito de potencia. Primero, en primer paso tengo que colocar los dos motores trifásicos, como ven en la pantalla. A cada motor le hacen un relé térmico que servirá como protección ante sobrecargas. Luego de ello, agrego los contactores necesarios para controlar el encendido y el apagado de los motores. Finalmente conecto la alimentación trifásica a los motores usando los cables
los cables adecuados y nombro cada motor como motor 1, motor 2, para poder identificar fácilmente durante la simulación. Como el punto 5 sería agregando los pulsadores y entradas. Añado los pulsadores, uno para el arranque, otro para la parada de emergencia. Estos se conectan a las entradas de la PLC. También agrego las bobinas para controlar cada contactor, representando el accionamiento del motor. Como paso 6, seguimos programando la lógica de la escalera, ¿no? Al presionar el pulsador de inicio, el motor 1 se enciende por 5 segundos, controlando al primer temporizador. Luego, pasando los 5 segundos, el motor 1 se apaga automáticamente y se enciende el motor 2 por otros 10 segundos más, usando un segundo temporizador. Para esto, configuro los bloques de SEC y RESET, contactos normalmente abiertos y cierres, siguiendo la lógica de la escalera tradicional. Ahora, continuando con el proceso, seguiremos programando la lógica de la escalera. Primero voy a la sección de programación de la PLC, comienzo agregando el primer contacto normalmente abierto, que será activado por el pulsador de arranque. En la simulación, este corresponde a la entrada de 10.0. Puede cambiar el número según tu simulador, pero siempre dilo. En el otro punto sería agregar un bloque de SEC para activar la bobina de contactor de motor 1. Este contacto está vinculado a la salida Q00. Así, cuando presione el pulsador en el inicio